El tema para hoy, estamos en nuestro módulo 3, iniciando un nuevo módulo. Agradezco de veras con todo mi corazón la confianza que han tenido y que se han sentido atraídos por estos temas tan prácticos, tan interesantes, tanto para nuestra vida personal como para el llamado. Nuestro tema 1 de este tercer módulo es las palabras del consejero. ¿Sí? Las palabras del consejero. Y es las que el Señor inspira y revela. ¿Sí? Son esas palabras, esas son las que debe de tener el consejero si quiere ser hallado un buen siervo fiel. Necesita estar pendiente a las palabras del Señor. Ahora, para esto, les voy a dar unas de mis recetas para conservarse joven. ¿Alguien la quiere? Bueno, y les decía que revolucionó mi vida porque este pasaje me abrió los ojos de una dimensión bien diferente. Ahí en tu Biblia, anota primero, Isaías 50, 4 al 5. Isaías 50, 4 al 5. Dice esta palabra tan hermosa: el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para escuchar dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento, ni le he vuelto la espalda. ¿Sí? La versión Reina Valera dice: todas las mañanas despierta mi oído. Y la primera vez que leí esta versión, ahorita la pongo en Dios habla hoy, pero me llamó mucho la atención porque les debo confesar algunos de mis pecados, ¿no? Era yo una persona, por muchos años aún en la iglesia, gobernada por emociones, ¿no? Por sentimientos, por pasiones en la plena juventud. Y una de mis debilidades era el amor a la cama, el estar pensando que me tengo que levantar, una pereza, una flojera, y yo les he platicado mi historia que cuando era niña, bueno, en aquel tiempo, porque yo no dormía, no descansaba por todas las pesadillas nocturnas que tenía, ¿no? Pero ya más adelante, no era necesariamente eso lo que me distraía, pero yo no descansaba. Yo me levantaba siempre cansada, por eso muchas veces de mal humor, y no me quería levantar. Yo lo más que pudiera dormir esos famosos otros 5 minutos, otros 10, otros 15. Obvio que siempre se me hacía tarde para llevar a mis hijos a la escuela, para cumplir mis compromisos, pero no, o sea, como que así soy yo, ¿verdad? Uno defiende tanto el así soy yo que por eso Dios no puede avanzar tanto con nosotros. Cuando yo leo esta escritura, a mí me revoluciona todo mi ser. Y esto es parte de la preparación de vida, pero también del consejero. Cuando yo le creo a Dios y le digo, si esto es verdad, entonces despiértame tú, porque a mí me cuesta mucho trabajo levantar. Esa es una. La otra, que me empezó a hablar de madrugada y yo no me ganaba el sueño. Mil pretextos. No, señor, yo tengo mucho que hacer, tengo un día muy largo, estoy con muchos compromisos, no me puedo dar ahora sí que el lujo de no dormir, y mil pretextos tontos, ¿no? Y cuando yo le dije al Señor, no con soberbia, sino con un corazón humillado, Señor, si es tu palabra para mi vida, yo necesito que todas las mañanas, no solamente me despiertes el oído para darme oído de sabios, ¿no? Sino que me des esas palabras que consuelan al cansado, que alientan al desalentado. Yo quiero estar atenta a ti dócilmente. Y les puedo decir sin ánimo de presunción que yo tengo años y quien me despierta es el Señor. Y ya, o sea, ya cedí, ya entendí que si Él dice a las 3:33, me despierto. Y si Él dice a las 5, me despierto. Y si Él me despierta, o sea, y cuando llegué a ser rebelde a su voz que decía, no, no, ahorita no, se los advierto, ¿sí? Dios deja de hablar, Dios deja de inspirar, Dios deja de revelar. Y empieza uno, inconsciente o no, a contristar el Santo Espíritu de Dios, a apagarlo. Y entonces uno sí puede preparar un devocional, sí puedes leer la Biblia, sí puedes
hacer un estudio bíblico, pero no fluye para nada. Entonces, esta va a ser una parte en la vida nuestra a partir de hoy. Espero que se lo aprendan de memoria y las traducciones que quieran, ¿no? El consejero que Dios usa es aquel que es fiel a Dios y a su palabra. Es quien recibe primero la palabra para luego darla. Es el que no se conforma con lo aprendido de memoria, sino que busca constantemente escuchar la voz de Dios. Escúchame. No solamente cuando hay una necesidad o la carencia o que requiero de un consejo o de una instrucción porque me invitaron a dar un tema, no. Es porque sabes que tú necesitas escuchar su voz, lo que él quiera decir. Es quien se dispone para ser despertado por él. Yo no quiero decirte ahorita que levante la mano el que lo quiera hacer, pero yo más bien te diría, levanta tu corazón y dile a Dios, yo quiero eso. Yo quiero de eso, ¿verdad? Porque somos seres de hábitos, de costumbres y hay quien dice, no, yo a tal hora y ni un minuto antes o ni un minuto después. Y bueno, igual y te ha funcionado, pero si quieres recibir esas palabras de sabiduría que dan justo en el corazón del cansado, del desalentado, del sordo, ¿verdad? De aquel que le está faltando fe, entendimiento, no le des la espalda al Señor. Es quien se dispone para ser despertado por Él cada mañana y recibir del tamaño del profeta Isaías. Si se fijan, Isaías es uno de los profetas con más prolífero, que por eso le llaman mayores, porque no era por la edad, sino por la cantidad de palabra que tenía en revelación para compartir. Los menores, porque tenían menos cantidad de revelación, ¿verdad? Y entonces recibir como este profeta esas palabras sabias que necesita el cansado, empezando por uno, porque hay veces, hay días, hay semanas, hay etapas de mucho cansancio y queremos solamente recuperar fuerzas en lo humano, lo natural, ¿no? Parte de la disciplina de Dios es la enseñanza y la corrección. Acuérdense, disciplina es que Él enseña y Él corrige, van de la mano. Y en este pasaje vemos la interacción de Dios en un hábito cotidiano, que es despertarnos. Pregunta, ¿le agrada al Señor tu despertar? ¿Le agrada tu actitud al levantarte? ¿Le agrada lo que tú haces en cuanto te levantas? ¿Sí? Y obvio que hay hábitos de, por ejemplo, ir al baño, o lavarse la cara, los dientes, o meterse a bañar, o tomar un jugo, tomar un café, qué sé yo, no estoy hablando de eso. La actitud, ¿verdad? Con lo que lo hacemos eso. Y hay quien ni siquiera le ha dicho a Dios buen día o gracias y ya está con las noticias, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a adquirir sabiduría cuando dejamos en un segundo o último término al Señor? Las actitudes negativas al hacerlo han sido renovadas, o sea, si batallabas con esto, pero Dios ha venido tratando contigo, ya dejaste de pelear con el sueño, con la almohada, con la flojera, con la pereza, con la desobediencia, con la rebelión, porque cuando Dios habla, ¿sí? Hay que aprender a definir y a distinguir su voz para darle respuesta. Otra pregunta, ¿hay disposición sincera, personal, para oír su voz? ¿Sí? Ya sea muy temprano, ya sea de madrugada, durante el día. Y no solo eso, sino hay obediencia y respuesta nuestra para vivir esa palabra, para aplicarla a la vida, para compartirla con otros. Porque si nada más es asunto de escuchar y escuchar, bueno, pues es lo que hemos hecho quizá por décadas y por eso no avanzamos, ¿no? La experiencia del despertar de Dios, mis amados, es incomparable, porque no solo vence los malos hábitos, no, muy naturales, muy humanos, la queja, el enojo, la inconformidad, el que yo tengo que hacer, que yo tengo que ir, el que yo tengo, en fin, ¿no? Sino que invita a tener esa comunión íntima en la que Él dice
lo que necesitamos escuchar, no solo lo que queremos escuchar. ¿Sí? Y de ahí viene mucha sabiduría, de ahí viene mucho entendimiento, mucha revelación. Son esos momentos cuando ya estás, ahora, ¿sabes qué es algo bien maravilloso? Que no lo escuchas medio dormido, porque si algo hace Dios es que, ¡pum!, te abre los ojos y te bota el sueño. O sea, no hay sueño. Puede ser que en ocasiones, en lugares donde está haciendo mucho frío, uno puede quedarse aún en la cama, pero ya no está dormido, ya está atento. Hay otras ocasiones en las que hay que salir de la cama, hay que ir a buscar la Biblia, hay que ir y doblar rodillas, o sea, diferentes cosas, ¿no? Pero esa experiencia es cuando Dios te está atrayendo con lazos de amor y cuerdas de ternura, que no es ir corriendo porque tienes un problema, no. ¿Qué quiere decir, no? Ahora, número 1, las palabras que salen del corazón. Anota ahorita el bosquejo nada más, aquí que vas a tener el material. Las palabras que salen del corazón. Mateo 12, 34 y 35, ¿sí? Jesús, hablando muy fuerte, términos muy fuertes que no nos es permitido a nosotros repetirlos porque no tenemos ni esa envergadura ni esa autoridad divina, ¿verdad? Empieza diciendo, raza de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en él, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él. Es lo que dice Dios hablado. Las palabras de Jesús, aunque son fuertes, son verdaderas. Recuerden que Jesús, estando en la tierra, aunque tenía característica humana, era Dios. Entonces él leía los pensamientos de sus interlocutores. Él sabía lo que estaban pensando sin hablar. Por eso les estaba describiendo una verdad, ¿sí? Nos confrontan cuando es necesario, y es una señal de crecimiento y madurez espiritual para nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, que seamos confrontados constantemente cuando Dios sabe que lo necesitamos. Y aquí habla de la relación boca con el corazón, porque lo que sentimos o pensamos sale por la boca, ¿no? ¿Qué es una pregunta? ¿Qué es lo que sale con frecuencia de tu boca? Yo quiero que pienses un momentito en eso, porque de momento, no sé si te pasa que te juntas con alguien que tiende mucho a decir cierta frase y al rato tú ya la estás diciendo. No sabes ni por qué la dices, pero ahora, a veces es no solamente aprendida de memoria, pero a veces porque te identificaste con eso, ¿no? O por ejemplo, el término, me quiero morir. Ah, no, yo me quiero matar por esto. O sea, ahí te está avisando que hay algo que en el interior que no tiene vida, vida espiritual, vida de Dios. Y sale, ¿no? La queja, la murmuración. Son cosas que el Señor nos está confrontando hoy para que podamos examinar qué es lo que sale frecuentemente de nuestra boca. Es un indicativo de lo que hay dentro, de acuerdo a lo que dice Jesús, de la abundancia del corazón. Cuando habla del hombre bueno, no se refiere a que lo sea en esencia, ¿no? Sino que hace cosas buenas, porque solamente Dios es bueno. Y como Él es bueno y habita en el corazón de sus hijos, Él produce las cosas buenas. Por ejemplo, de las más maravillosas, ese fruto del Espíritu Santo llamado bondad, ¿sí? Entonces, hay veces que la gente te llega a decir, ay, pero es que tú tan bueno que eres. Entonces, tú tienes que aclarar, no, en esencia yo no soy bueno, no hay ninguno. De hecho, el único bueno está sentado en el trono. Pero Dios produce en mí el querer como el hacer. El Señor planeó con mi salvación todas esas buenas obras para que yo camine en ellas. Pero esto es un efecto de la gracia, ¿no? Así que esta invitación es vivir en el Espíritu para que produzca un corazón bondadoso, ¿sí? Y para que esto suceda, se tuvieron que hacer morir los deseos de la carne.
Entonces, uno de los deseos de la carne va a querer dormir más. Ahora, no estoy diciendo que haya ocasiones en las que necesites dormir más después de una noche en el hospital, de una noche de trabajo, de una noche de insomnio, de un conflicto. Yo no estoy diciendo que no merezcamos. Yo lo que estoy hablando de lo cotidiano, ¿no? Cuando el Señor quiere hablar y yo les voy a decir otra cosa, así como les confesé mi debilidad, les tengo que confesar mi victoria, que he pasado noches así orando. Ahí en las madrugadas es cuando Dios más me muestra, me revela, me trae muchos pasajes, me los hace entender. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo me levanto como si hubiera dormido de corrido. O sea, yo nunca me encuentro diciendo, ay, esa hora, esas 2 horas. No, no, no. Porque entonces entiendo que como es el Señor el que me despierta, Él da esas fuerzas que yo necesito para enfrentar mi día a día, que tengo muchas cosas que hacer. Número 2, renovando mente y corazón. Romanos 12:2. Si queremos que nuestro aconsejado siga estas instrucciones, es palabra, se la podemos dictar, pero si no la estamos experimentando, Dios no nos va a respaldar como Él quisiera hacer, ¿no? Fíjate lo que dice en el llamado a la renovación. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Un llamado, como me hubiera gustado, yo sé que Lili va a estar de acuerdo conmigo, porque estuvimos juntas en esa iglesia muchos años. No es juzgar, ¿no? Pero un llamado de Dios después de la salvación es el pasar por la renovación de la mente y corazón. Lili, ¿tú fuiste invitada en la iglesia a pasar este proceso? No, ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? no. Y no es el asunto de buscar culpables, pero a mí como me hubiera gustado que los pastores hubiesen tenido la visión de desafiarnos a cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Conforme a la palabra para que fuésemos cambiando nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? No sé tu experiencia, Lili, pero yo crezco en un ambiente de iglesia donde veo mucho chisme, donde veo mucha crítica, donde veo mucha calumnia, tristemente, tristemente, donde veo chistes groseros, muchas burlas, apodos a los hermanos de la iglesia, sarcasmo, ¿sí? El comentario hiriente, la palabra que menosprecia. Y yo volteaba y trataba de ver mi etapa de niñez, de adolescencia, juventud, juventud madura en ese lugar. Y eso era lo que me rodeaba. Y entramos en el lenguaje religioso, ¿no? Que así como que, ay, hermano, ay, Dios te bendiga, ay, y cosas así, pero en lo diario, en lo común, no hay una renovación, ¿sí? Entonces, este llamado a ser renovados después de salvación, y si ya tiene mucho que fuiste salvo, no importa, o sea, puedes entrar en esa plena renovación y transformación de mente y corazón, porque esto nos enseña mucho. Por eso, te digo, los creyentes siguen hablando mal unos de otros. Y no solamente las malas palabras, hay muchos que vienen en un contexto familiar de muchas groserías y les cuesta mucho trabajo. El pastor de la Flor, que fue uno de nuestros pastores, él era de por Alvarado, Veracruz. Y él dice que cuando él vino a Cristo, él se dio cuenta que no sabía el español, porque todo en expresión dice que de 10 palabras que decía, 11 eran groserías. Fíjate. Entonces es todo un desafío para mucha gente que viene y que se le salen y si a ti se te salen y se te siguen saliendo, bueno, necesitamos entender que no hemos entrado en ese pleno plano de la renovación y transformación de lo que hay adentro de lo que hay en la mente, en el corazón, para poderlo cambiar. Repito algunas palabras comunes: burla, sarcasmo, crítica mordaz, chismes. Ahora, ¿has vencido todo esto? ¿Ya no forma parte de tu expresión verbal?
ya lo dejaste hace mucho, porque esto hay que renunciar a eso. Y es bien difícil, ¿no? Porque yo empiezo a tener ese trato de Dios, pero vengo a visitar a la familia a México que iban a la iglesia y no voy a juzgar prima Maricruz, pero me encuentro que siguen burlones, que critican a otros, que hacen chismes. Y dije, bueno, y entonces no se trata de que aquí vas a la iglesia, no, no, sino no has entendido que está escrito en la Biblia, si no lo enseñaron probablemente en la iglesia, pero está en la Biblia, ¿no? El llamado a ser renovados, a ser transformados. Ahora, con mucho respeto y el amor de Jesucristo, ¿no? Si no has vencido algo de esto y sigues participando, difícilmente van a fluir las palabras de vida, de consuelo, de aliento, de ánimo, de exhortación, de guía, con la autoridad, ¿sí? Porque no puede, dice Santiago Apóstol, de una fuente no nace agua amarga y agua dulce, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo. Y esto es parte de hacer morir el yo, esto es parte de negarme a mí mismo. Entonces, cuando yo venía a México a convivir con la familia, yo era la rara, ¿sí? Porque todos así como que estaban en consonancia y así como que era normal. Y todavía hace poco que hace mucho que no veía a un familiar y lo escucho y parece adolescente, tiene más de 60 años y va a la iglesia. Entonces yo digo, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde nos perdimos? ¿Qué fue lo que pasó, no? Entonces, si este es el caso, ahora yo se los puedo decir, ¿por qué? Eh, es como cuando Dios me dijo, o disiernes o criticas. Y yo tuve que decidir. Y dije, no, yo quiero discernimiento. Deja de criticar. Y era difícil porque el deporte de familia. Y luego en la iglesia, que les gustaba tanto ahí la crítica, ay, ahora va a cantar el coro fulano, ay, ahora va a predicar este tal pastor, ay, tan aburrido, ay, ahora le toca orar al que no termina de orar porque es la oración, mira, y pura crítica. Y eso pues lo traemos dentro, ¿no? Entonces, hasta dejar de hablar como otros llamados cristianos, ¿no? Usando clichés, prefabricadas, legalistas, saludos comunes. Te voy a confesar algo que a mí me inquieta y no es en plano de crítica, pero sí me preocupa porque, digo, en el Facebook tenemos oportunidad de bendecirnos unos a otros y todo mundo así va, salvo excepciones, ¿verdad? Alguien cumple años y no falta la palabra feliz cumpleaños, ¿sí? Cuando hemos todos pasado cumpleaños bastante tremendos porque no hubo esa felicidad esperada, pero olvídate de eso, ¿no? El famoso de que el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Es el famoso, ¿no? Y se vuelve un cliché. Y entonces yo les digo, no, o sea, hay mucha palabra. Yo aprovecho el cumpleaños para decirle, sí, celebra, pero agradece, haz tu lista de bendiciones, cuenta tus bendiciones, ¿sí? Añade a tu corazón sabiduría, como dice Moisés en el Salmo 90, ¿sí? Crece en el amor y en el conocimiento de Jesucristo. No, pura felicidad, pura felicidad. Y participamos. Ahora digo, no es lo peor, mis amados, no, pero estamos hablando de que como estamos en un ambiente cristiano donde todo el mundo hace esto, como que dicen, órale, no hay renovación. Y pasa algo bien hermoso. Yo no siempre publico para todos. Yo les mando un mensaje personal y a veces un audio donde les declaro una palabra que el Espíritu Santo pone que está necesitando, ¿no? Para aprender a hablar las palabras de Jesús, necesitamos ser renovados con las palabras que inspira el Espíritu, ¿no? Te decía, desde un saludo de cumpleaños, que no solamente deseas que sea feliz, hasta esa palabra que el Señor revela y que alguien necesita. Cuando yo empecé a tener mi primera experiencia de la palabra revelada para compartirla con alguien, ay, empecé a entrar en mucha lucha, ¿no? Porque a veces es como cuando Samuel, me identifiqué como cuando Samuel, que era un jovencito, le da a Dios la palabra revelada para Elí y su casa y tiene que ir a decirle algo bien fuerte.
y lo dijo, ¿no? Entonces, en mi caso, ay, como no tuve esa enseñanza, nunca ninguno de mis pastores dio un testimonio, Dios me mostró esto, yo fui y era la palabra. Y entonces me costaba. Y un tiempo pasó y yo ya no tenía esa inspiración, esa revelación. En la Biblia se le llama Romanos 12 palabra de ciencia. Y entonces dejé recibía la palabra, pero no iba y la compartía, ¿no? Y entonces pasó un tiempo y dejé de sentir esa inspiración, esa revelación. Y fui con Dios y le dije, Señor, ¿por qué ya no me hablas? Y me dijo, así, yo no trato con desobedientes. Ay, no, de veras, creo, creo que todos necesitamos prestar atención a la voz de Dios antes de cualquier otra voz, ¿no? La mejor forma que yo he encontrado de renovar el sentir y el pensar es alinearse a lo que Dios dice, ¿sí? Y cada día disponer todo el ser ante Él para ser transformado. Pero es todos los días, cada día. ¿Por qué? No es un asunto ni mágico ni mágico ni inmediato, sino es un proceso que forma parte del llamado a santidad. Y esto es con el fin de agradar a Dios. La renovación no es ni para el retiro, ni para el congreso, ni para el mega concierto, ¿no? La renovación ha de ser cotidiana. Yo les puedo decir de veras sinceramente, tengo muchos años en esto, pero esta mañana, una vez más, Dios hablando a mi vida y enseñando. Hoy, fíjense, y les voy a mandar el link ahí en el chat de nuestro grupo. Por primera vez escuché el libro de Zacarías en la traducción que les he platicado de la Biblia dramatizada. Bueno, de veras, amados, sin falsas modestias, se me hizo tan claro ese libro que a mí se me hacía tan complicado. Sí, se los voy a mandar porque es otra forma de estudiar la Biblia, porque la estás escuchando, excelente dramatización con música, con sonidos y todo eso muy hermoso, y luego te sale el texto para que no se pierda uno, ¿verdad? Entonces, para mí la mejor forma de renovar eso que tenemos dentro del corazón, la mente, los sentimientos, el intelecto, las decisiones de voluntad, es que cada día dispongas el ser para esto y darle un seguimiento, ¿no? Ser constante, ser perseverante, ser cotidiano y que estés acompañado del Espíritu y la palabra. De esa manera, el consejero va a fluir con esas palabras que otros necesitan escuchar. ¿Sí? Número 3, aprendiendo a escuchar bien su palabra. Aprendiendo a escuchar bien su palabra. Santiago 1, 21 y 22. Dice la palabra. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abruma y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Acuérdate bien el subtítulo del 3, aprendiendo a escuchar bien su palabra. El apóstol Santiago, inspirado, da instrucción para poner en práctica la palabra. Y aquí hay varias acciones que nos van a ayudar mucho, ¿no? Despojarse de la impureza, en primer lugar, ¿no? Significa, fíjate bien, permitir el trato divino y personal de Dios en esta área. ¿Sí? Entonces, un filtro o un cristianómetro que también le llamo Filipenses 4:8, cuando dice, en esto piensen, en todo lo puro, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, digno de alabanza, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando estás delante del Señor y te dice, lo que tú estás pensando, lo que tú vas a decir, lo que tú vas a hablar, es puro, es justo, es correcto, es digno de alabanza, etcétera, es una forma de ser examinado.
Y dice, despójense de la impureza. Entonces tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar lo que vemos. Yo sé que hay ambientes de trabajo donde es bien difícil lograr esto, porque hay un ambiente bastante pesado, ¿no? Donde la gente no tiene temor de Dios, pero tampoco le preocupa lo que otros piensen. Entonces, es ese, por eso es ese trato cotidiano, porque a lo mejor esa palabra, ese chiste, esa burla, te la traes ahí grabada y no te la puedes quitar de encima. Y entonces dice el apóstol, despójense. ¿Y cómo se despoja uno? Confesando que de alguna manera presté atención, lo retuve, le di respuesta, se quedó grabado y no me puedo deshacer de ello humanamente. Entonces yo voy con Dios y le pido perdón, quizá por tener una mente débil, unos oídos débiles, ¿sí? Y luego si esto no solamente se escuchó y se registró, sino se dice, yo voy con Dios y se lo confieso, ¿no? Otra cosa que dice el apóstol para poder escuchar bien es cultivar humildad. Este es otro maravilloso fruto del Espíritu Santo. No es para nada una condición económica o social, no, es un rasgo poderoso del carácter de Jesús, del cual hemos de seguir y de imitar. La humildad nos acerca a Dios, el orgullo nos aleja. Entonces aquí hacemos un alto y en ese trato con Dios, de momento nos pone, y es una tarea que yo recibo con mucha frecuencia de parte del Señor, en el de la madrugada, en la mañanita me pone humildad y me voy a la concordancia electrónica y me pongo a buscar todo lo que va referente al tema, ¿no? Y no solamente humildad, sino humillación, humillarse. Y empiezo a empaparme del tema. ¿Para qué? Para que cambie mi idea que yo tenía de la humildad, para que me alinee a lo que Dios dice en su palabra, que es la humildad. Una actitud que va de la mano de la humildad al escuchar la palabra es la mansedumbre. Y el apóstol encomia a aquellos que recibieron la palabra con mansedumbre. Y como predicador a veces uno nota en la iglesia quién está absorbiendo la palabra, quién la recibe con esa sed, con esa disposición y quién no, quién la juzga, quién la critica, quién la resiste. Entonces, un consejero tiene que tener un corazón humilde, para ser examinado por Dios constantemente, para ser confrontado por Dios. Y tanto raza de víboras como hipócrita en la vida los dijo, jamás, a nadie, porque eso es envergadura de Jesús, ¿sí? Entonces, si yo estoy siguiendo las pisadas del maestro, yo tengo que seguir su ejemplo de humildad y de mansedumbre que demostró todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. No basta con oír, dice el apóstol Santiago, escúchame esto, por generaciones hemos tomado la actitud pasiva de solo oír y nos hemos vuelto tan exigentes que si el predicador se equivoca empezamos a señalar sus equivocaciones. Si usa mucho una palabra muletilla, como entonces, por ejemplo, ¿no? Se repite, y entonces, en fin, y empezamos a contar los entonces en lugar de prestar atención. Pero por otro lado, si repite un mensaje nos indignamos, pero pregunta, ¿cuántos mensajes poderosos has hecho tú personalmente inspirado por Dios para compartir? A veces no han hecho ni un estudio bíblico, pero son bien exigentes con lo que escuchan. Otra, un mensaje donde me complació, me gustó, todo lo que dijo me gustó, ¿verdad? Porque habló bonito. Pero no se trata nada más de hablar bonito, sino de hablar la verdad. Otro que no me gustó porque me sentí regañado. Pues puede ser que estábamos siendo confrontados por el mismo espíritu, ¿no? Pero entonces, ¿qué queremos? Escuchar lo que queremos escuchar. No juzgo ni critico porque te digo que me salí de ese equipo. Pero hay muchos lugares donde no se menciona el pecado para nada. Entonces la gente va porque les acaricia, ¿no? El alma. Me habló una conocida de hace años. Ella y su esposa viven en Europa y ahora vinieron a México. Y me dice, Araceli, estoy asustada de que las iglesias que hemos ido a visitar a México a predicar, nos hemos encontrado a mucha gente que está viviendo unida,
sin casarse y se dicen esposos y creen que son un matrimonio y creen que están casados. ¿Y sabes cuál es lo peor? Están sirviendo. Sí. Entonces dice, ¿por qué los pastores no hacen? No, yo no sé los demás, yo sí. Yo cuando descubro que alguien está en amaciato, yo voy en el amor de Cristo y lo confronto. ¿Por qué lo confronto? Porque Dios me ha dado la autoridad y les digo, mira, a mí no me asusta que vivas en una relación fuera de orden, me preocupa, porque estás sembrando, ¿sí? Semillas de maldad sobre tu vida. Estás trayendo maldición a tu vida por una relación prohibida por Dios equivocada, ¿no? Pero no todos lo hacen, porque, ¿qué pasa? Hacen eso y se va la gente. Entonces, otra. Ay, qué bonito estuvo el mensaje. ¿Y de qué hablaron? No, quién sabe, pero estuvo muy bonito. Ya, somos olvidadizos, ¿sí? Por esa actitud pasiva, por esa actitud indiferente o insensible. Decimos, qué bendición. Y yo les digo, ¿cuál fue tu bendición? El domingo que me tocó predicar en mi iglesia, saludé a varias personas que iban de visita y les dije, Dios habló a tu vida, ¿qué te dijo? Y me impactó mucho de una mujer que iba de invitada y me dijo, me impactó mucho lo que usted dijo al principio. Usted dijo que cuando, como consejera luego, cuando va a aconsejar, le pregunta a la persona si cree en Dios. Generalmente contestan que sí. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué tanto conoce y sabe de Dios? A ver, dime 5 rasgos de su carácter. Y luego otra pregunta, dime 5 promesas que has aprendido que sostienen tu vida, promesas bíblicas. Y no está ayúdate que yo te ayudaré, por cierto. Y me dijo, si me hubiera hecho a mí esas preguntas a solas, yo le hubiera dicho, no conozco a Dios ni su carácter, no conozco ni una sola de sus promesas, pero vine aquí para aprender. Qué hermoso, ¿no? Qué bendición. Entonces, que al salir de este mismo estudio no se nos olvide, ¿no? La parte más difícil de escuchar la palabra es ponerla en acción, pero nuestra fuerza es imposible, pero en el poder del Espíritu, sí, porque podemos recibir, podemos recordar y por cierto, el Espíritu Santo solamente te va a recordar lo que has aprendido. Lo que no has aprendido de la palabra no te lo va a recordar como si no te lo sabes. ¿Sí? No hay nuevas revelaciones. Entonces, lo importante aquí, como dice el apóstol Santiago, tenemos que aprender bien a escuchar, a no tomar, ay, parece que todo se dirigió a mí. Bueno, pues igual sí, ¿no? A mí me han dicho muchas personas, parece que todo lo está diciendo para mí. Yo no sabía ni que existía, yo no sabía que ibas a venir, yo no sabía tu condición, pero Dios que te ama y te conoce, te habló directo al corazón. Así que tenemos que aprender, tenemos que ser humildes, tenemos que deshacernos de todo aspecto de malicia, de impureza. Una joven en una ocasión me dijo, es que me resulta muy difícil concentrarme en la predicación, yo casi siempre me distraigo o me quedo dormida. Le digo, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hiciste anoche? Ah, no, eso ni se pregunta. Eso son cosas muy íntimas. No, yo no estoy diciendo que me des un reporte de tu vida. Simplemente te digo, ¿qué estuviste haciendo anoche? Porque lo que tú estuviste haciendo anoche te está estorbando para escuchar la voz de Dios. Y bueno, y así era, ¿no? Andaba entre antro, andaba entre relaciones ilícitas, andaba viendo películas de alto contenido erótico. Entonces digo, ¿cómo? O sea, no digo imposible, pero van a ser estorbo. Por eso dice el apóstol, quítense de ustedes la impureza, ¿verdad? Número 4, ¿a quién dar palabra? ¿A quién dar palabra? Para darla hay que recibirla primero. Y vamos a ver algunos ejemplos de la necesidad en la vida y la consejería, ¿no? Ahora, primero, cuando tengas el material, haces tu examen personal para preguntarse a sí mismo si yo ya he recibido esa respuesta de acuerdo a mi situación. Y te doy el título y te doy la cita bíblica, ¿no? ¿A quién vamos a darle palabra? Al que pasa por pérdida. Número 1, al que pasa por luto. Segunda Corintios 1, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
porque Él es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, ¿para qué nos consuela? Para que a la vez podamos consolar a otros. Entonces, esto es como un sembrar y luego cosechar, porque entonces tú le estás dando palabras a aquella persona que pasó por pérdida, que está en luto, empieza a disfrutar el consuelo de Dios, del Padre, directo del Padre de misericordia, que es ese amor constante, ¿no? Y se capacita tanto que cuando conoce a alguien o se encuentra con alguien en pérdida y en luto, le va a dar la palabra. ¿Ves? No el famoso pésame, lo siento mucho, que hayas pronta resignación. No, no, eso lo dice el incrédulo. Aquí el asunto es, ¿qué palabra? Yo puse tan solo un ejemplo en cada raza. Número 2, al que le falta reconciliación con sus padres. Que tú sabes que está enojado con el papá, con la mamá, que no les habla, que no los cuida. Luego hablando de adultos, ¿no? Pero muchas veces desde los niños, adolescentes, están rebeldes, están enojados, les falta reconciliación. Y entonces les doy la promesa de Malaquías 4:6, ¿no? Que dice que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Quién va a hacer esta obra? Dios, ¿mediante qué? Mediante la reconciliación. Que hemos hablado de este tema, ¿verdad? Y en la reconciliación es volver a estar en esa relación sin resentimientos, sin malos deseos, sin malos pensamientos y nada de venganza, ¿no? Eso es otro proceso. Pero ¿qué palabra le vas a dar a aquel que está enojado? Bueno, pues a decirle que hay una promesa donde Dios se va a encargar de disponer su corazón. Me viene a mi mente y te cuento rápido esto. Una vez contando esta palabra, compartiendo esta palabra en una iglesia, al final se acercó un joven y me dijo, ¿cuál fue la cita? Y se la dije. Entonces dije, si tú eres el hijo y ves que tu padre te abandonó, tú tienes que orar a Dios para que si en su voluntad está encontrarlo, vayas y arregles cuentas. Si tú eres el padre que abandonaste un hijo y Dios te pone en tu corazón, tienes que estar orando primero. Y cuando vayas a hablar con ellos, les vas a explicar por qué estás ahí, no nada más te vengo a perdonar o vengo que me perdones. No, tienes que explicarles. Este joven hizo tal cual la tarea, puso por obra la palabra, escuchó la palabra con atención y ese mismo día salió a buscar a su padre que vivía en El Paso, Texas. Es todo lo que él sabía. Y empezó a investigar. Hacia las 3, 4 de la tarde dio con el papá. No lo había visto como por 10 años. Cuando él toca a la puerta, le abre. El hombre obvio no lo reconocía porque lo dejó de niño y ahora ya era joven. Y él supo exactamente que era su papá, y sí lo recordaba. Y entonces le dijo, papá, ¿qué se le ofrece, joven? Es que soy tu hijo. No, él ni se acordaba. Y le dijo, y quiero venirte a compartir algo que aprendí hoy, pero quiero hacerlo. Y empezó a comentar lo que aprendió. Necesito honrarte, me ha estorbado mucho el aprender a honrar, porque tú me dejaste en desprotección, y ya empezó a decirle todo eso, ¿no? Y el papá fue quebrantado y tuvieron una reconciliación. Esto es poner por obra la palabra. ¿Sí? Ahora, siempre esperar el tiempo de Dios para saber si es, en este caso él sentía la urgencia y fue. En cada caso hay que ir a hacerlo. Es más, a veces el papá muerto, la mamá, pero siento uno la urgente necesidad de ir delante de Dios y poner esto a cuentas, ¿verdad? ¿Qué palabra le vamos a dar al que pasa por separación, por divorcio? Tanto este número 3 como el 4, el que pasa por engaño y por traición, porque mucho de la separación y del divorcio es por engaño y por traición. No es el único problema, pero mucho es esta situación. Les recomiendo Mateo 18 completo, porque es toda una masterclass de lo que es el perdón. ¿Sí? El perdón que se pide, el perdón que se da. No sé si fue en este espacio donde les dije esa porción donde dice el Señor Jesús que donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, Él está en medio. Y muchos lo han usado religiosamente para el culto de oración que no llega a mucha gente. No es el tema.
El tema es el perdón. Entonces está diciendo Jesús, si 2 o 3 se reúnen para reconciliarse, yo estoy en medio para ayudarles tanto a pedir perdón como a darlo. Fíjate. Entonces, cuando alguien pasa por separación, por divorcio, de veras es muy doloroso porque trae la carga de haber sido engañado, de haber sido traicionado, se siente la víctima y como consejera les doy este consejo entre medio, ¿no? La mayor parte vienen conmigo mujeres, entonces empiezan a quejarse del marido que fue infiel. Y entonces yo les digo, a ver, vamos a dejar ahorita a puntos suspensivos este tema, pero yo quiero que me platiques un poquito acerca de tu vida personal. ¿Cómo llegaste al matrimonio? Y empezamos, ¿verdad? Ahí, entonces vemos que muchos, pero de veras, muchos, que de luego adulteran, primero fornicaron, tuvieron relaciones de solteros, a veces con la persona que se casaron o con otros. Y nunca se han arrepentido de ese pecado. Y eso está en la misma línea, fornicación, adulterio, ¿no? Entonces, para mí, la fornicación es tapete de bienvenida al adulterio. Entonces, en medio de esto, les lleva una dimensión de examinar su corazón. Y igual, si te violaron o te obligaron, perdona. Si sedujiste y tú fuiste quien la trajo, pide perdón. Y pide perdón a Dios por haber deshonrado tu cuerpo, pide perdón a Dios porque deshonraste a tus padres. Y empezamos a irnos con toda esta gama de perdón. Ahora, perdona al marido, ¿se lo merece? No, pero tampoco tú y yo. Y entonces ahondamos, por eso puse capítulo completo 18, es cuando Pedro llega y dice, se dice que hay que perdonar 7 veces al hermano. Y dice Jesús, pues yo te digo que 70 veces 7. Y no está hablando de muchos, sino de los suficientes, ¿verdad? En el caso de separación o divorcio, no es suficiente con una oración donde digan perdono todo lo que me hiciste, sino es un trato aparte, ¿verdad? Número 5, el que pasa por fuerte tentación. ¿Qué le dices a esa persona que está viviendo esa tentación muy fuerte, ¿no? En la que cae y se levanta, en la que cae. Yo le doy Mateo 4 del 1 al 10. Precioso ejemplo de Jesús literal frente al enemigo, cuando él a cada una de sus propuestas indecorosas, ¿verdad? Impuras, Jesús le respondía, escrito está. Y usó 2 pasajes de Deuteronomio y un pasaje de Salmos. Jesús conocía la palabra. El consejero necesita conocer la palabra. ¿Cómo ayudarle a esa persona que tiene esas tentaciones que siga a Jesús? O sea, que aprenda a resistir al diablo, que aprenda no a dialogar con él, sino a responderle con la palabra de autoridad, que es lo que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Pero también que analice a ver si los deseos de su naturaleza pecaminosa nos siguen gobernando, porque dice que somos atraídos de acuerdo a la concupiscencia, que son los deseos de la carne, ¿sí? De lo más tremendo que yo veo en la consejería, mis amados, y esperamos tener otro tema donde abordemos algo de esto, es precisamente esas tentaciones sexuales, ¿no? Donde encontramos de una manera muy, muy fuerte que la gente no las puede vencer. ¿Por qué? Porque sigue alimentando el deseo placentero, carnal, pornografía, ya sea visual, como ahora está tan tristemente común por los internet, pero también impresa, pero también auditiva, pero también en películas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, abandonar las relaciones prohibidas. Y otro de mis cristianómetros es cuando les doy Gálatas 5 del 19 al 22 y que dice, ¿no? Las obras de la carne manifiestas son estas, ¿sí? Y luego, el vivir en el espíritu es esto. Y yo les digo, tú haz un balance, tú haz un examen. En tu vida, ¿qué pesa más? ¿Las obras de la carne o la obra del espíritu? Y es otra especie de confrontación que ayuda a que aprendan a vencer las tentaciones, ¿verdad? Número 6, el que pasa por periodos de tristeza, ¿sí? Santiago Apóstol en el 5:13 dice, si alguno está triste de entrada, ¿verdad? Dice, haga oración. Y la gente no ora por la tristeza. Y ya no solamente quítame la tristeza, sino que le está causando la tristeza.
Dice el apóstol Pablo que hay tristeza que produce arrepentimiento, pero hay tristeza que produce muerte. Entonces, muchas veces la tristeza es por unas emociones equivocadas, tóxicas, es por una falta de consuelo, precisamente, es porque se ha quedado estancado en ese evento triste y doloroso, pero no ha estado orando, porque si dice el apóstol que el que está triste ore, es porque va a ser libre de la tristeza, del espíritu de tristeza, de esa situación crónica de tristeza. Número 7, ¿qué le damos, qué palabra le damos al que quiere morir? ¿Sí? O al que quiere huir. Y entonces yo les recomiendo Salmo 139, del 7 al 12, cuando el salmista expresa acerca de Dios, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y pone una serie de lugares, ¿verdad? Lo alto, lo bajo, lo lejos, y dije, a donde quiera irme, ahí estás. Entonces, cultivar en esa persona esta revelación, una de que la vida, dice Job, el alma de todo ser viviente está en su mano. Entonces, Dios es el dueño, Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita. Cuando alguien tiene ese deseo, hay que ir más a fondo. En este caso, muy probablemente la persona que tiene deseos de morir ya está enganchada con una serie de mentiras que el diablo le trajo como propuestas de salida, como diciendo, como no tiene permiso de parte de Dios, y en Job, veamos el ejemplo, él fue y le pidió permiso a Dios para tocar a Job. Entonces, si Dios no da permiso que quite la vida, lo que hace el enemigo engañosamente procura hacerle creer a la persona que está deseando por su voluntad propia quererse morir. Y entonces empieza a declararlo. Y está comprobado hasta médicamente que cuando una persona dice mucho ese tema de que me quiero morir, el sistema nervioso central lo captura y empieza a enviar orden destructiva, ¿sí? Pero hay que ver por qué, o sea, desde cuándo, desde cuándo vino este pensamiento, esta idea, qué pasó en el entorno, ¿sí? Y entonces de esta manera le vamos a ayudar no tan solo a evitar que tenga ese pensamiento, sino a renovar sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Los planes de Dios son para un futuro lleno de esperanza, aquí y en la eternidad. ¿Qué le decimos a esa persona que constantemente huye de sus obligaciones, de sus responsabilidades, de confrontar su realidad, ¿no? Lo mismo, o sea, a donde vayas, Dios está. No puedes esconderte, no puedes ocultarte de Él, pero por otro lado, a donde vayas con la carga que traes, te la vas a llevar, aunque estés en el lugar más paradisíaco, ¿no? ¿Qué le vamos a decir al que tiene falta de fe? Bueno, le vamos a platicar un poquito lo que dice Santiago 2, 14 al 20 y le vamos a animar a que la fe de entrada renuncia a la fe de los demonios, ¿verdad? De acuerdo a Santiago. La fe de los demonios es la que cree y tiembla, pero no es de salvación, no es de restauración, no es de reconciliación, no es de perdón, no es de gracia, no es de obediencia, no, es solamente como el tener miedo de Dios, ¿verdad? Pero también la fe que es en la fe que uno quiere, lo que uno quiere, la fe en sí mismo, en ser satisfecho de aquello que uno quiere, pues tampoco es una fe correcta. La fe siempre va a ir acompañada de fruto, la fe verdadera, la fe en Jesús, pero también acompañada de virtudes, no va sola. Entonces ahí tenemos oportunidad de poder compartir desde el inicio, ¿verdad? A ver, platícame cómo describirías tu fe. La gente tampoco sabe describir. No, pues yo creo, ¿no? Yo creo que Dios existe, pero así como alguien lejano. Y entonces vamos siempre, mis amados, a responder con la palabra. Ahorita les estoy poniendo un texto de referencia, pero ustedes ahí en su material están enumerados los casos y añaden otras porciones de la escritura para enriquecer más y más. Les estoy dando solamente ideas. ¿Por qué? Las palabras del consejero deben ser las palabras de Dios.
No es tu opinión humana, no es comparado con otro caso, no es tu experiencia propia, no. Tú puedes contar un testimonio, tú puedes contar un testimonio de otro, pero tú debes decir lo que Dios dice en cuanto a todo esto. 9. Al que no sabe amar, ¿sí? Primera de Juan 4, del 7 al 11. Y empieza diciendo acerca de la esencia del amor, es Dios. Dios es amor, esa es su esencia, ¿no? Y luego nos dice cómo Él manifiesta su amor, tomando la iniciativa de amarnos, aunque nosotros no le amábamos, el poder de su amor que hasta libra del miedo, ¿sí? Nos quita ese lazo del miedo. Y yo debo decir que mucha gente que viene a consejería con una relación que se terminó, que está rompiéndose, que no funciona, generalmente cuando le preguntas, defíneme para ti qué es el amor. Y la gran mayoría van a hablar de que para ellos el amor es un sentimiento muy hermoso, ¿sí? Pero generalmente la expresión es de esa emoción, de ese sentimiento humano, natural, con el que todos nacemos y crecemos. Hasta que conocemos a Dios y su amor revelado, es que empezamos a aprender a amar, no guiado por emociones, sentimientos, menos pasiones, malos deseos, sino como fruto del Espíritu. Es un evento espiritual. Entonces ahí entra el todo lo puedo, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque el amor es que lo sustenta. Pero la inmensa mayoría de la gente tiene las ideas equivocadas de que el amor a primera vista, que es mentira, que la prueba de amor, otra mentira. No podemos nosotros creer que ese amor de la juventud, ay, ese amor tan bonito, era pasión, era atracción, era deseo natural. Si no conocías a Dios, ya olvídate del altarcito que le has dedicado tantos años al noviecito, noviecita de la juventud, y pensar que el amor de tu vida que no se concretó. Y cuando hay un conflicto conyugal, corre la mente inmediatamente a esos recuerdos y es una forma de infidelidad. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera casado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido con esa persona? Estás ya siendo infiel. El hubiera no existe para empezar, pero eso que experimentaste, si no tenías a Dios como el centro de tu vida, difícilmente sabías amar. Simplemente fuimos movidos por emociones, por atracciones y aún por lo sensual. Y número 10, al que no perdona, ¿sí? Yo he escuchado a mucha gente que, que no quiere perdonar. Una, no sabe, otra, no puede, otra, no quiere. Entonces yo tengo que primero, si le cuesta tanto trabajo, le tengo que enseñar acerca del perdón. Acuérdate que vimos un tema en el módulo 1 acerca del perdón. Repásalo, ahí tienes tu material. Y podemos entender que el perdón auténtico viene de Dios, es divino, no es algo humano, no nacemos con esa capacidad. Entonces tenemos que citarle lo que dice Colosenses 3:13, ¿no? De la manera que Cristo los perdonó, perdonen ustedes. Y entonces resulta que esa persona no ha recibido el perdón a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo le dices que perdone? Si no ha sentido, no ha experimentado, no ha vivido el precioso perdón que libera, que trae dicha, que sana, que restaura. O sea, no podemos decirle, pero sí le podemos dar los principios del perdón. ¿Sí? Una vez más podemos citarle Mateo 18, podemos hablarle de Salmo 32, donde habla de la bienaventuranza de ser perdonado, y confrontarle, ¿no? ¿Qué tanto está dispuesto a reconocer que le ha fallado al principio para pedirle perdón? ¿Sí? Y la obra del Espíritu es maravillosa porque no tienes que dirigirle en una oración que repita lo que tú le dices, sino que tú le explicas y ahora dejas que en el entendimiento que el Espíritu Santo le da, empiece a pedirle a Dios con sus propias palabras. Y ahí te vas a dar cuenta si está viendo obra del Espíritu Santo o no. ¿Sí? No es repitiendo oraciones que uno es salvo. Y en este caso, ¿por qué cuesta perdonar? Detrás de
esa no perdón, muy probablemente hay un corazón herido, un corazón abusado, un corazón olvidado, un corazón abandonado, un corazón engañado. O sea, hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, ahondamos un poquito más acerca de esto. Bueno, estos son algunos de los temas que les quería compartir en cuanto a la importancia de que como consejeros podamos ser esa voz de Dios aquí en la tierra. Las palabras del consejero son las que el Señor inspira y las que el Señor revela. Sí. Y si queremos mantenernos en la línea de sabiduría, en la línea de compasión, de comprensión, de amor, de paciencia, de esa actitud más humilde para enseñar, tenemos que adquirir. Y no sé, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos, si no lo han hecho antes, si no ya no es parte de su vida esto? Isaías 54, decirle al Señor con todo el corazón, yo necesito, Dios, que tú me despiertes cada mañana, que tú me des oído de sabios, que tú me des las palabras que necesito oír para luego dar. Porque igual y yo puedo estar en tiempos de dificultad, en tiempos de extremo trabajo, en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de conflicto conyugal o conflicto con los hijos, en tiempos de emociones a flor de piel. Y yo necesito que tú me des la capacidad de estar atento a tu voz y escuchar dócilmente lo que tengas que decir. Dame entendimiento, dame entendimiento. Y yo creo que esto es algo que tenemos que hacer. Yo no una vez hice esta oración, yo se lo pedí a Dios varias veces porque fue romper un mal hábito de muchos años, de flojera, de pereza, de disposición alerta para levantarme y sobre todo no pensar mil cosas que tengo que hacer, no. Lo primero y más importante es, ¿qué quiere Dios que yo haga? Sí, platicaba con una amada amiga y le decía, a veces como mujeres nos imponemos pesada carga y tenemos que hacer mil cosas. Y yo le decía, ¿dónde está el capataz que te está revisando que las hagas todas? Bueno, eso es lo natural. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Esto es lo más importante. Sí. Entonces, repasando este tema hermoso, el consejero debe decir las palabras del Señor como punto muy fundamental. Tiene que estar constantemente, no solamente leyendo, sino meditando, reflexionando, estudiando, profundizando la palabra, ¿sí? Para la vida propia. Y aun cuando tengas mucho de ir a la iglesia, en cada vez que vas y escuchas un mensaje, o si lo escuchas por YouTube, eh, toma notas. No pienses, si ese pasaje que dice, ay, ese ya me lo sé. No, no, va a haber algo nuevo que tienes que aprender. De ahí se requiere la humildad. Hay muchos que cierran su corazón, ay, esa historia ya me la sé. Y cierran el corazón y ya no hay oportunidad de darle una nueva revelación porque ya se lo sabe. Corazón humilde. ¿Qué te parece que oremos este tiempo? ¿Me permites un momentito para ministrar tu corazón? Ahí inclina tu rostro. Lo puedes tener sobre tus notas. Siempre les voy a decir esto porque no necesariamente hay que cerrar los ojos. Hay que, en aquello que subrayaste, en aquello que pusiste letras grandes, en aquello que te llamó la atención. Y dile conmigo al Señor, Señor, si he sido descuidado en ese hábito de que tú me despiertes. No el despertador, no el celular, no el cónyuge, no los hijos, no, Señor. Que tú me despiertes, porque anhelo recibir esas palabras que mi ser en principio necesita. Instrúyeme, Señor. Dame un oído sabio, sensible,
dócil. Trata con mi mente para que entienda yo perfectamente día con día qué quieres decirme. ¿Qué debo de hacer y cómo debo de hacer? ¿Qué debo decir y cómo debo decirlo? ¿Dónde debo estar y cómo debo estar? Yo te ruego, mi Señor, que en esta hora consueles mi corazón y traigas esas palabras que me quiten ese cansancio, Señor, esas palabras que dan aliento de vida de tu boca, soplo de vida que necesita tanto mi ser. Y no es tan solo el cansancio probable de un día de trabajo y terminando casi el día, sino puede ser de días o de semanas donde he estado cansado de una relación, de una situación, de estar luchando solamente en la carne, dejando de lado la lucha espiritual correcta. Te ruego en el nombre de Jesús que seas tú quien me despierte y que me capacites para ser obediente, Señor, a tu voz. Todas las mañanas, que pueda yo estar atento, que pueda yo escucharte, que pueda tener entendimiento. Permíteme ser un instrumento y un canal por el cual fluya tu palabra, que yo reciba para que aquello que he aprendido, Señor, sea base para mi cambio, mi renovación, mi transformación, mi crecimiento. Ayúdame a ser constante, ayúdame a estar dispuesto, ayúdame a recibir así con esa inspiración que el profeta recibió. Palabras sí sabias, pero también palabras fuertes de advertencia. Empieza conmigo, empieza conmigo. Y que en este tiempo de comunión contigo yo adquiera esa disciplina tuya. Enséñame, corrígeme. Yo necesito día con día. Señor, ¿te agrada mi forma de despertar? Indistinto de cada día. Te es agradable, te es ofrenda grata mi actitud, mi boca, mi mirada, mis palabras. ¿Hay una disposición sincera para oír tu voz o no la hay? Señor, a la hora que tú quieras, muy temprano, muy noche, de madrugada, durante el día. Yo quiero aprender la obediencia. Yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero aplicarla a mi vida y quiero compartirla con otros. Que sea una experiencia hermosa cada mañana escuchar tu voz que me va a decir lo que necesito escuchar. Mi Dios, yo necesito examinar este corazón para ver qué hay en él, por lo cual salen las palabras que me avergüenza luego decir. Hoy que me estás confrontando para no hacerme al lenguaje religioso y coloquial de gente que se dice cristiana pero que no ha sido renovada. Quiero confesar si he participado de malas palabras, de hablar mal de otros, de la burla, del sarcasmo, la crítica, los chismes. Señor, ayúdame si hay algo de esto todavía que de alguna forma no me suelta, pero tampoco lo he decidido, como dice Pablo, que me lo quite de mí en el nombre de Jesús. No quiero más ese tipo de participación, Señor, porque entonces se va a interrumpir tu fluir. Yo quiero esas palabras de vida, de consuelo, de aliento, de ánimo, de exhortación, de guía, de luz, de salvación. Y Señor, no voy a criticar a otros cristianos que siguen usando un lenguaje religioso, no, pero yo ya no quiero ser religioso. Yo quiero renovar mi sentir, mi pensar, mi hablar, mi actitud con lo que dices en tu palabra que es agradable para ti. Te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que me enseñes a entrar en esa plena renovación y transformación constante de cada día para que cambie completamente mi forma de pensar antigua, viciosa, engañada, mentirosa, fantasiosa, vanidosa, para poder adquirir una mente
renovada conforme tu promesa. Y te queremos pedir perdón, Señor, porque no hemos escuchado por años bien tu palabra. No nos hemos despojado de toda impureza, ni de la maldad que tanto hay. Y tampoco hemos cultivado correctamente ese corazón humilde para escuchar ese mensaje y después que haya ese poder para salvarnos de cualquier situación donde estamos en peligro. Abre mis oídos para oír y que pueda yo siempre aprender algo que tú me quieres enseñar y luego ponerlo en práctica en mi vida. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que al examinar una vez más mi mente y corazón en esta hora, tú me permitas hacer ese balance correcto si estoy alimentando más los deseos de mi carne, mi naturaleza pecaminosa, o el deseo de tu espíritu que dice tu palabra que nos cela con celo santo. Yo te ruego en el nombre de Jesús, mi Dios, que me des hambre y sed de tu palabra para que yo pueda no solamente aprenderla, sino recordarla y que tu espíritu me traiga esas palabras justas a la situación de vida que estoy viviendo, pero también, Señor, al que busca consejo, busca guía, busca palabra. Te pongo en tus benditas manos mi vida para que tú obres como sabes hacerlo. Quiero tener esa disposición de aprender a recibir todo lo que quieras darme. Y una vez que lo haga mío, lo procese, lo ponga como principio de vida, regla de fe y conducta, luego vaya y lo diga a otros, Dios. Te doy muchas gracias porque el llamado de esta noche tampoco es fácil, pero es necesario que puedas usar mi boca como has usado mis ojos, mis manos, mis pies. También quiero que uses mis labios para que se abran para bendecir, que se abran para adorar tu precioso nombre a través de esta obediencia. Gracias porque me has llamado a ser parte de ese equipo tuyo que estás levantando fuertemente para poder edificar la iglesia tuya, pero también fuera de la iglesia. Aquel que todavía no cree en ti, que no es salvo, que no te conoce, pero por la palabra de fe que va a escuchar, va a estar cerca la palabra de su mente y corazón para declararte como Señor. Gracias por escuchar esta oración, Padre. Gracias por examinar mi corazón también y por responder, porque sé que como pedí conforme a tu palabra, serás tú el que cada día hable a mi vida despertándome. Gracias porque en Jesucristo, tu Hijo, que intercede por nosotros ahora ante ti, Padre, Él está traduciéndote nuestras debilidades, te las está explicando, te está diciendo lo difícil que es estar en la tierra. Pero al que cree, dice Jesús, todo le es posible. Y lo creemos, Señor, en esta hora. Gracias por este tiempo hermoso donde me permites compartir la riqueza de tu palabra y de tu espíritu para que cada vida sea también enriquecida y a la vez enriquezcan a muchos más que pongas en su camino. Quizá empezando en casa, con los compañeros de escuela, de trabajo, los vecinos, la familia extendida y a donde tú nos quieras llevar. Que puedan percibir que está pasando algo precioso en nuestra vida y que se les antoje nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Úsanos, Dios, y sigue tratando con cada uno. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Sanador de nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Amén.
¿Hay algún comentario? Pueden hacerlo en el chat, pueden hacerlo ahorita el micrófono abierto. Tenemos unos segunditos ahí para compartir. Yo espero que esto haya hablado fuerte a su vida como habló la mía, ¿sí? Y que realmente seamos sacudidos y conmovidos para ir por más, porque si les puedo decir algo, hay más todavía. Así Hay es, más. amén. ¿Verdad que sí? Así es, Lili, amén. Amén. te dejo el micrófono. Voy a dejar de grabar. Un Sí. momentito.